o una relación de pacto. Una relación de pacto. Vamos a leer el capítulo 15 de Génesis. Yo os invito a que abráis vuestras Biblias o bien vuestros móviles o lo que tengáis a mano y vayáis al capítulo 15 de Génesis. Yo lo voy a leer en la versión NTV, tú lo puedes leer en la versión que tengas porque el mensaje es el mismo. Capítulo 15 del libro de Génesis. Dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré, y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Por qué y para qué una relación o una vida de pacto con Dios, no? ¿Por qué? Bueno, porque la fe verdadera en Cristo nos coloca en una relación de pacto con Él. Él estableció un pacto con nosotros a través de su propio sacrificio. Ahora, el origen y el carácter de todo lo que el Señor nos da es sobrenatural, y esto no podemos olvidarlo nunca. Cuando hablamos de las cosas de Dios, estamos hablando de cosas sobrenaturales, que exceden a lo que nosotros podemos ver o podemos entender. Anoche, cuando veíamos el capítulo de la serie de Chosen, veíamos cómo Nicodemo, este hombre fariseo y religioso, dice, quizás nosotros conocemos la palabra, pero no conocemos a ese Dios, quizás sea más bonito y más grande, ¿no?, de lo que entendemos. Y yo digo que al Señor lo conocemos solamente en la parte que Él se nos revela, pero Él excede a todo eso. Entonces,
Todo lo que viene de parte de Dios es sobrenatural. Es algo que no podemos controlar nosotros. Es Él el que tiene que controlarnos a nosotros. Somos nosotros quienes le necesitamos a Él, no Él a nosotros. La fe, por ejemplo, la fe es un don de Dios. La fe es algo que Dios nos regala. Es un don sobrenatural. Y ese es el comienzo de nuestra vida. Para ser regenerados, para nacer de nuevo, necesitamos ese don. ¿Y de dónde viene ese don? De un Dios sobrenatural. Por lo tanto, es un don sobrenatural, necesario totalmente para comenzar a caminar, como antes comentaba Jesús, para comenzar a seguir a Cristo. Pero piensa también en el pacto. Dice el Señor que hace un pacto con Abraham. Pero ¿quién garantiza ese pacto? ¿Quién es el que sostiene? ¿Quién es el fiel a ese pacto? ¿Soy yo el fiel o es Él? Él es el que garantiza ese pacto. Por lo tanto, este pacto que Dios hace con Abraham y ese pacto que Jesús hizo con cada uno de nosotros, en el pacto de gracia en el cual nos encontramos, lo sustenta Él de forma sobrenatural. Y nuestra vida, nuestro devenir diario, tenemos que creer que realmente lo sustenta Él de una forma sobrenatural, desde la fe, desde el origen de nuestro nacimiento, hasta todo lo que nos acontece en la vida. Y cuando perdemos de vista todo esto, nos venimos abajo. Buscamos por nuestros medios, buscamos por nuestras fuerzas el mantenernos y no podemos. La situación nos asusta, nos supera. Hoy estamos aquí y podemos decir, bueno, ¿por qué he tomado la decisión de venir? Yo estoy seguro que hay una acción sobrenatural en tu corazón para que tomes esa decisión. Dice que el Señor pone tanto el querer como el hacer. Si lo pone Él, es sobrenatural. Viene de Él. Y en la vida cristiana es muy, muy importante que entendamos esto. Ahora, ¿cómo llegar a vivir una vida de relación, de pacto con Dios? La pregunta sería, ¿estás viviendo una vida de pacto con el Señor? ¿Y qué significa eso, verdad? Meterte en el pacto que el Señor te ofrece. Es vivir en su poder, confiando en el poder de Dios. En este capítulo 15, que hemos leído hace un momento, vamos a ver por lo menos 6 aspectos de esta relación de pacto. Lo primero que vemos es que la fe trae una mayor revelación de Él, de Dios. La fe viva, la fe verdadera, trae mayor revelación. En segundo lugar, la fe nos permite conocer y pedir las promesas de Dios, no las que nosotros queremos, sino las que Él nos hace. En tercer lugar, la fe nos posiciona ante Dios y su justicia, no la nuestra. En cuarto lugar, la fe establece un diálogo con el Señor. En quinto lugar, la fe nos es dada para caminar cualquiera que sea la circunstancia en la que nos movemos o nos desenvolvemos. Y en sexto lugar, la fe nos coloca en esa relación de pacto y la sostiene. Vamos a leer despacito, nos atrevemos, vamos a considerar la palabra del Señor, vamos a zambullirnos, vamos a meternos en este capítulo 15. Empieza el verso 1 diciendo, tiempo después, o después de estas cosas, el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré. En la versión original dice, yo seré tu escudo. Y tu recompensa o galardón será grande. Ahora, he dicho que en primer lugar la fe trae una mayor revelación de Dios. Abraham había tenido una victoria sobre aquellos reyes, había recuperado la vida de Lot, había recuperado todo, y él tiene una actitud de reconocimiento ante Melquisedec, ¿no? Es decir, él ya tenía una fe en ese Dios, estaba viviendo en esas cosas. Pero el Señor, digo yo, trae una mayor revelación. Dice, fíjate aquí, dice que el Señor habló a Abraham en una visión dándole a conocer más acerca de él. Yo te he dado la victoria, le dice Melquisedec.
es Dios quien te ha dado la victoria. Y dice Abraham, cierto, y le da los diezmos. Pero es que ahora viene una visión a Abraham, ¿y qué es eso? Pues es que Dios está revelando a él, le está revelando más cosas acerca de él mismo. Le está diciendo, yo soy tu escudo, yo soy quien te guarda. Y le dice, pero no solamente eso, es que ya no tienes motivo para temer. ¿Pero por qué no tienes motivo para temer? Porque yo soy tu escudo, yo camino contigo. Luego le dice que el galardón que espera es grande, será grande. ¿Y sabes cuál es el galardón mayor que Dios te puede dar? Él mismo, Jesucristo, Dios. No hay galardón mayor. Dice, tu galardón será grande. El galardón de todo cristiano, de toda persona que sigue a Cristo, el galardón es poder vivir con Él un día y disfrutarlo sin límites. Ese es el mayor regalo, es Cristo, es Él mismo. Es como si Dios estaría diciéndole a Abraham, déjame ser tu Dios. Es como si hoy nos estaría diciendo Dios a nosotros, en esta mañana, como si Dios te dijera, déjame ser tu Dios. Yo te doy la victoria, yo te protejo. Yo soy tu galardón, yo soy tu regalo. Déjame ser tu Dios. Esa es la revelación que le está viniendo a Abraham en este momento. Y es la revelación que nos tiene que venir a nosotros. Es decir, Dios insiste una y otra vez, déjame ser tu Dios, déjame actuar como Dios en tu vida, déjame actuar de forma sobrenatural en ti, ten fe, yo te cuido, yo te protejo, no importan las circunstancias, yo soy tu regalo. ¿Me explico? Y luego continúa el verso 2 y dice, Abraham le respondió, pero Señor soberano, ¿de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer, el de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Él está poniendo la mirada, tiene confianza en Dios, pero está poniendo la mirada en cosas del día a día. Mi heredero, ¿quién va a heredar mis riquezas? ¿De qué me sirve que me des más si no tengo un heredero, no? Y digo yo, en segundo lugar, que la fe nos permite conocer las promesas de Dios y poder pedírselas. ¡Qué maravilla! A veces pedimos a Dios no según sus promesas, sino según nuestros deseos, y es un error. Aquí en este caso, Abraham está pidiéndole a Dios un heredero que él ya le había prometido, ya le había hablado de él. Pero fíjate qué curioso, porque Abraham es como si le propusiera un plan a Dios, que era lo habitual en su tiempo, era que si no había herederos, pues el siervo de más confianza, un siervo fiel, pues heredará todo para que no se perdieran las riquezas, ¿no? Pero cuando nosotros le presentamos nuestros planes al Señor, hay una frase que se suele repetir bastante, dice, si tú quieres que el Señor se ría, cuéntale tus planes. Porque es que sus planes son sobrenaturales, superan nuestros planes. Y esto es algo maravilloso. Dice Abraham, bueno, pues si no me das herederos, pues Eliezer, ya tenía él la persona adecuada, Eliezer será mi heredero. Cuando nosotros actuamos de esta manera, cuando no confiamos en lo sobrenatural que viene de Dios y le presentamos a Dios nuestros planes, la respuesta de Dios es no. Verso 4, fíjate cómo lo dice Dios. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero. ¿Vemos? Porque tendrás un hijo propio, o como dice la versión original, de tus lomos saldrá un heredero. ¿Quién será tu heredero? Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Ves? Ese es el plan de Dios. No es el de Eliezer. El plan de Dios
supera cualquier expectativa nuestra. Y nosotros cuando vivimos en fe, cuando vivimos ese plan de Dios, y inmersos en ese plan, podemos esperar todo lo que Él se proponga, y mucho más de lo que nosotros imaginamos. Y Abraham, verso 6, y Abraham creyó al Señor, y el Señor le consideró justo debido a su fe. ¿Debido a qué? A que le había creído a Dios. Dijo, por una parte dice Abraham, bueno, Eliezer será el heredero, y le dice Dios, no, tú vas a tener un heredero de tus lomos. Y dice Abraham, pues me lo creo. Y Dios lo considera justo. ¿Cuánto valora Dios la fe, nuestra fe, por pequeña que sea? ¿Cuánto valora Dios que le creamos? En tercer lugar, hemos dicho que la fe nos posiciona ante Dios y su justicia. ¿Cómo nos posiciona? Porque lo que importa no es cómo yo me veo, sino cómo Dios me ve. Y dice Dios que te ve justo en Cristo. Cuando nosotros creemos y tenemos fe en lo que Cristo dijo, en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo hace, Dios nos ve justos en Él. Bueno, este versículo es central, ¿verdad? Se ha hecho tantas y tantas predicaciones acerca de la fe y cómo la fe nos hace justos a los ojos de Dios. Podríamos estar hablando muchísimo acerca de lo que Cristo hizo, y de hecho es a lo que hemos venido, a hablar de lo que Cristo hizo. Pero prefiero ir hasta el final del pasaje y luego hablar de esto. Verso 7. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión, o como dice otra versión, heredad. Y fíjate, cuando leía este versículo, a mí me hacía pensar que es como si el Señor le dijera a Abraham, echa un vistazo hacia atrás. Mira a ver de dónde te he sacado yo. Mira cuál era tu posición antes de estar en mí. Que estabas en ese pozo cenagoso, ¿de dónde vienes? ¿Cómo ha sido tu vida? Pero te voy a decir más. Es rara, es extraña la persona que si considera su vida desde la infancia, desde la niñez, no ve la mano y la providencia de Dios conservando y cuidando su vida. Qué extraño. Si tú miras tu vida hacia atrás desde que eras un niño, desde que eras una niña, y todo lo que te ha pasado, es extraño, muy extraño, que no encuentres motivos para creer que la mano de Dios te estaba acompañando y te estaba protegiendo. ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Dónde estabas hace 20 años? Es como si Dios te invitara a reflexionar, a considerar. Yo soy quien te saqué de Ur de los Caldeos. Yo soy quien te saqué, no sé de dónde venías, no sé dónde estabas hace 10 años, pero es como si Dios estaría diciéndole a Abraham, considera dónde estabas, considera quién te sacó de ahí. Y es muy importante no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros y en nuestra vida. ¿Y dónde estás ahora? Pues Dios sigue diciéndote lo mismo. Déjame ser tu Dios. Déjame trabajar en tu vida. Déjame que yo sea tu protector. Déjame que sea tu galardón. Déjame. Pero Abraham, versículo 8, respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo sabré que realmente voy a poseer esta tierra? Y en cuarto lugar digo que la fe establece un diálogo con el Señor. Cuando nosotros tenemos una fe viva, una fe genuina, una fe sobrenatural, estamos en constante diálogo con el Señor. Y el Señor no le molesta que le preguntemos, tú me estás prometiendo, Señor, ¿y cómo sé que esto es así? Quizás necesito leer su palabra, quizás necesito esperar, pero es como si la fe nos llevara a un diálogo constante con Dios. A veces hay personas que dicen, bueno, ¿cuántas horas al día oras al Señor? Digo, 24. Puedes estar en un diálogo constante con el Señor. La oración es dialogar con Dios, no es un monólogo,
No es como cuando yo cojo la lista de la compra y la repaso a ver qué me cobraron, qué no me cobraron. No, no es esto. Orar no es ir con la lista al Señor de lo que quieres. No se trata de eso. Se trata de un diálogo, de hablarle, presentarle nuestras inquietudes, nuestros deseos también, y esperar que Él nos hable, nos responda. Es muy importante la meditación. Dedicar tiempo. Si algo falta en nuestras vidas a veces es tiempo para meditar en la palabra del Señor. Pararnos, párate. Si es que hacemos muchas cosas, si no es porque no hagamos cosas, si hacemos muchas, pero fíjate, hay una que es el no hacer, meditar. Pararnos, entrar en diálogo con el Señor. ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy haciendo esto? Considera, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás ahora? Ve, abre los ojos de la fe y mira la mano del Señor en tu vida. Tremendo. Señor, ¿cómo puedo estar seguro? Y claro, ¿va a haber una tierra nueva? La cuestión es que la fe nos dice, que el mismo Señor nos dice que va a haber una tierra nueva. Pero va a ser esta tierra porque a veces reducimos todo a lo que vemos, ¿verdad? Pero estamos hablando de que esta fe tiene un origen sobrenatural y que lo que el Señor nos da es esa visión y esa fe necesaria para ver más allá de lo que ven nuestros ojos carnales. Claro que va a haber una tierra. Dice el Señor Jesús en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Dios bendice a los humildes o mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué tierra? ¿Esta va a estar en manos de los humildes, de los mansos? Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿Esta? No. Será una tierra nueva, serán unos cielos nuevos y lo importante es que nos encontremos en esa relación de pacto con Él para participar de esa nueva tierra. Fíjate, Apocalipsis 21 lo describe claramente. Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cuál es esa? En la que estamos. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál iba a ser el galardón? ¿Cuál es el galardón? Disfrutar sin límites del que tanto nos ama y al que tanto amamos. Él estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Quién heredará esa tierra? Los mansos y humildes, aquellos que son justos a los ojos de Dios por la fe, por la confianza depositada en lo que Él dijo e hizo. ¿Y estar ahí depende de mí? No, depende de Él. El origen del pacto es Él. Y yo solamente puedo estar en ese pacto, vivir en ese pacto con Él. Vamos a seguir avanzando. Verso 9. Y el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham los presentó todos los animales y los mató, luego los partió a cada animal por la mitad y puso las mitades como a un lado y a otro. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Lo primero que vemos aquí es que los animales que está trayendo Abraham son animales que Dios mismo le ha dado, que Dios mismo ha provisto, ¿verdad? Y son los que él presenta. Pero hay un detalle, dice que los buitres se lanzan en picada para comerse a los animales muertos. Esa parte que a Abraham le tocaba hacer,
Dice que hay unos animales, unos buitres, unas aves de rapiña que intentan quitarlas, comerlas. Y pensando en esto, yo digo que a veces cuando yo intento dar pasos de fe, cuando mi fe la quiero poner en acción, la quiero poner en práctica, es como si sobre mi mente, sobre mi pensamiento, volasen aves de rapiña que quieren quitar esa fe, quieren anularla, quieren poner dudas, quieren sembrar la duda. Creo que esto es algo común, ¿verdad? Que por una parte, cuando estoy con el Señor, salgo dispuesto a hacer, dispuesto a caminar por fe, pero cuando te encuentras en ciertas situaciones, ¿no te parece que te están intentando quitar esa semilla de fe? Ese germen. No pueden, lógicamente. Tú los puedes espantar. Son pensamientos que nos llevan a actuar no confiando en el Señor, sino confiando en nosotros. Es decir, no actuando en fe, sino actuando por vista. Esos pensamientos hay que alejarlos, hay que luchar contra ellos. Es decir, yo soy una persona que está en un pacto con Dios, el pacto que Él me ha ofrecido, y como consecuencia puedo vivir en ese pacto y voy a vivir por fe. Pero creo que no digo nada novedoso si os digo que esas aves las habéis percibido muchas veces, ¿verdad? Son aves de rapiña que quieren anular vuestra fe y mi fe. Bueno, ¿de dónde viene este pacto? Había un pacto ya en el profeta Jeremías. Os voy a leer un texto en Jeremías 34 que habla de este tipo de pacto, pero también habla de la falta de compromiso y la falta de fidelidad por parte del pueblo. El Señor no va a fallar a su pacto, el Señor es fiel, pero nosotros sí podemos fallar. El profeta Jeremías en el capítulo 34, a partir del verso 18, nos describe y nos dice lo siguiente: puesto que rompisteis las condiciones de nuestro pacto, ¿quién las rompió? El pueblo. Puesto que rompisteis las condiciones de nuestro pacto, os partiré en dos, tal como vosotros partisteis el becerro cuando caminasteis entre las mitades para solemnizar vuestros votos. Así es, yo os partiré. Sean autoridades de Judá o de Jerusalén, funcionarios de la corte, sacerdotes o gente común, porque rompieron su juramento. Y los entregaré en manos de sus enemigos y ellos los matarán. Sus cuerpos serán alimento de los buitres y para los animales salvajes. Deberíamos de pensar que Dios pagó con su vida en la persona de su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos vivir en ese pacto. Un pacto que fue sellado con su sangre. Un pacto que quedó totalmente garantizado por medio de su resurrección. ¿Es Él el que va a fallar a ese pacto? No, somos nosotros, quienes una y otra vez fallamos a nuestro compromiso. ¿Puedo sostenerme en ese pacto? Sí, por la gracia de Dios. ¿Quieres mantenerte en ese pacto? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante, porque acabaremos el texto. Dice el verso 12, al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor le dijo a Abraham, ten por seguro o con certeza que tus descendientes serán extranjeros en la tierra ajena, etcétera, etcétera. En cuanto a ti, morirás en tu vejez, te unirás a tus padres, y digo yo, en quinto lugar, que la fe es dada para caminar en toda circunstancia y nos adelanta el futuro. Cuando vivimos en fe, podemos creer que lo que Dios dice se cumplirá. Y esto es muy importante, porque la palabra profética del Señor se cumple inexorablemente. Entonces, cuando tú y yo estamos caminando en fe, podemos tener certeza de que lo que Él dice se va a cumplir. Fíjate que dice en Hebreos 11, hablando de la fe, dice la fe demuestra o es la certeza de la realidad
de lo que esperamos. La certeza de lo que esperamos. Es la evidencia, es la convicción de las cosas que no podemos ver. Por eso cuando nosotros estamos caminando en fe, eso nos permite ver más allá y adelantarnos a las consecuencias. Cuando nosotros actuamos de una forma o de otra, o cuando vemos a personas actuar de una forma u otra y les estamos advirtiendo de lo que dice la palabra profética, no es que nosotros seamos más listos que nadie, es simplemente que el Señor está revelando esas consecuencias, está adelantándonos. Cuando nosotros vivimos en fe, en esa relación de pacto con Dios, tú tienes una perspectiva más allá de lo que estás viendo y viviendo. La pregunta es, ¿quieres tener esa perspectiva? Una perspectiva más allá de lo que vives y ves. Para eso es totalmente necesaria la fe en Cristo. Terminamos el pasaje, verso 17. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. No cuentes las naciones, te lo digo yo. 10 naciones ocupaban aquella tierra. Y Dios les dice, ¿ves la cantidad de naciones que la ocupan? ¿Ves lo que te rodea? ¿Sí? Pues bueno, pues si yo te prometo que aquí van a habitar tus descendientes, no importa si hay 10 naciones como si hay 100 naciones. Se hará lo que yo digo. Él es el soberano. Él es el soberano. Y Abraham le está diciendo, mira, es igual si hay 10 naciones como si habría 20. Lo que yo digo, lo que yo prometo, lo que yo planifico es lo que se hace y es lo que se cumple. Y en nuestra vida personal pasa exactamente igual. Nosotros podemos tener muchos planes, pero al final los planes del Señor se cumplen. En sexto lugar, yo decía que la fe nos coloca en una relación de pacto, en medio de multitudes. Ahora, pues como aquel Abraham, ¿verdad? Dice que cayó la noche y cayó sobre él una oscuridad aterradora. ¿Cómo debería ser esa oscuridad, verdad? ¿Te imaginas? Pero bueno, quizás tú, en este tiempo que estás viviendo, también estás en una oscuridad aterradora, o algo te da miedo, o algo te aterra. Hay muchísimas personas que actúan de forma impulsiva por miedo. Estamos en un entorno donde el miedo a muchas cosas es muy patente. Pero Dios quiere que veas más allá. Dios quiere que veas con los ojos de la fe, que te proyectes en lo que Él dice. No quiero poner ejemplos de todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos experimentando, pero en cierto modo, y yo por lo que oigo, hay bastante miedo. Hay un futuro incierto. Pero sin embargo Dios dice, yo tengo un futuro para ti. La cuestión es que a veces valoramos mucho lo que tenemos, lo que poseemos, lo que palpamos, lo que experimentamos, y valoramos menos lo que Dios promete. Es decir, es como si Dios nos preguntase una y otra vez, ¿soy yo tu mejor regalo? ¿Soy yo tu galardón? Porque dependiendo de lo que respondamos, las cosas pasarán a valer más o menos, preocuparnos más o menos en esta vida. ¿Quiere esto decir, como decía Jesús, que tenemos que aborrecer a las personas, que tenemos que aborrecer? No, tenemos que amarlas.
Pero si el Señor es nuestro galardón, si Él es nuestro protector y si Él es nuestro mayor regalo, el resto de las cosas van a tener un valor menor. ¿Y van a importarnos? Sí, en la medida que las necesitamos, pero no va a ser lo que más nos importa. No van a ser lo primero. Dice Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero decir amarás a Dios sobre todas las cosas no implica que no amemos el resto de las cosas o el resto de las personas. Es simplemente que a Él lo amamos más. Y esto es muy importante entenderlo. Ahora me viene a la mente, en la epístola de los Filipenses, Pablo llega a decir, dice, pero cuando conocí a Cristo, todo lo que había conseguido en la vida pasó a ser basura. Basura. Dice, todo lo consideré basura. Y es una palabra muy fuerte en el hebreo, en el griego, perdón. Y a veces yo suelo ver algunos programas de televisión así rápidamente y veo como hay un programa en concreto que subastan un almacén, como un hangar, ¿no? Lo subastan y no saben lo que hay, pagan mucho dinero por eso. Pero claro, ¿qué es lo que hay dentro de ese hangar? Cosas que otros ya no quieren. Cosas que ya han usado, pero que ya no las desean, ya no las quieren. Y hay gente que paga por hacerse con eso. Pagan por la basura de otros. Pablo llega a decir, cuando conocí a Cristo, todo lo demás lo consideré basura. Algo sin valor. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana es, ¿estoy yo en esa relación de pacto con Cristo? ¿Estoy yo en esa relación de pacto con el Señor? Ese pacto que sustenta Él, que garantiza Él, que no lo garantizo yo, que yo soy infiel, que yo tropiezo, que yo caigo. Entonces, ¿cómo es que el Señor sigue y sigue diciendo que yo estoy dentro de ese pacto? ¿Es por lo que yo hago? ¿Es por mis méritos? ¿Es por mis fuerzas? ¿O es porque es un pacto sobrenatural que viene de Él? En el cual yo debo permanecer. Para terminar, voy a leer unas palabras del Señor Jesús, tan conocidas en la última cena. Mientras comían, Mateo 26, 26, es fácil de recordar porque es Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tomarlo y comerlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de vosotros beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Confirma, sella, garantiza. Se trata de estar en Cristo, de vivir en ese pacto. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acordaros de lo que os digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Luego cantaron una canción, cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Puedes pedirle al Señor este tipo de fe si no la tienes. Porque hemos empezado diciendo que la fe es algo sobrenatural, es algo que viene de parte de Dios. Y yo digo que cuando le pedimos a Dios fe, Él nos la da. Podemos pedirle a Dios que nos dé esa fe para vivir una vida en el pacto que Él nos ofrece. Si no la tienes, y si ya la tienes, pídele a Dios que se te vaya revelando cada vez más. Porque como es tu galardón y es tu deseo más fuerte, querrás conocerlo más, querrás vivir más cerca de Él y querrás agradarlo. Y no hay más alternativas. Si no tenemos esa fe, pidámosla. Y si la tenemos, pidámosla que Él se nos revele más todavía. Que el Señor os bendiga. Amén.
Pues teníamos una canción que habla precisamente de pactos, vamos a entonarla, a cantarla. Recordaros que el domingo que viene estará José Gallardo, si Dios quiere, con nosotros, y que el miércoles estaremos orando también aquí a las 7. Que a veces hablamos de Dios, pero no hablamos tanto con Dios. Y eso es algo que debemos ejercitar. No hablar tanto de Dios y hablar más con Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esa canción y luego Jesús, pues nos despides como quieras. Dios de pactos, que guarda